Usted está escuchando Buenos Días, País. Este es un espacio de clasificación A, apto para todo público, de contenido P, publicitario. Ella es Sofía, y 5 días le tomó poder hacer este truco. Viene siempre al parque porque le gusta mucho andar en patineta. Pero su sueño es ser veterinaria, porque ama a los animales, y gracias a todas las oportunidades de estudio que ha recibido de la alcaldía, está segura de que se convertirá en una gran doctora. Cada vez son más las oportunidades que estamos creando para ti y la ciudad. Porque tu bienestar siempre es primero. Alcaldía de Guayaquil. Fin de espacio publicitario. Volvemos con Buenos Días, País. De la mañana con 40 minutos a través de Radio Ecuantena 1030 AM, la radio de la familia ecuatoriana, en Facebook Live. Ustedes pueden seguir nuestra señal dentro y fuera del país y en la costa ecuatoriana en 1030 AM. Lorena, ya tenemos en línea al asambleísta Ronnie Aliaga, que ayer participó en la reunión a la que asistieron para recibir a la fiscal general del Estado, la doctora Diana Salazar. Denle buenos días y la bienvenida. Buenos días, Ronnie. Un gusto tenerte nuevamente en los micrófonos de Radio Ecuantena. La comparecencia el día de ayer de la fiscal de la Nación, Diana Salazar, se dio en una sesión, dice el titular de un diario muy importante del país, en una sesión accidentada. Pero mi pregunta es, Ronnie, ¿despejó las dudas la explicación de la fiscal en relación a la denuncia que se presentaron en contra de 93 asambleístas? Muy buenos días, estimada Lorena, Emilio. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos los hermanos ecuatorianos. Efectivamente, la fiscal general del Estado, por solicitud mía, fue convocada a la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social para despejar y absolver las dudas. Lo que nos ha quedado clarísimo es que la presidenta Guadalupe Llori no solamente que ha usado el derecho, ha abusado del derecho, ha abusado del sistema judicial, engañándolo, y yo creo que ha faltado a ese principio de la lealtad procesal, dado que, según la comparecencia de la señora fiscal, nos supo manifestar de que dentro de la denuncia que ha sido presentada contra 93 legisladores, luego de que se retracta la presidenta y dice no son 93, ahora son 81, la señora no reconoce firme y rúbrica, ¿no? Lo cual preocupa, porque la señora debería hacerse cargo de las denuncias que ella ha presentado, en este caso de esta denuncia contra 93 legisladores. Además de aquello, hay fechas muy importantes, como el 26 de abril, que ella pone la denuncia, el 27 de abril, que son revocadas las medidas cautelares, son revocadas, el 29 de abril, que inicia la investigación previa por parte de la Fiscalía, y el 6 de mayo, que somos notificados los 93 legisladores. ¿Qué ocurre y a qué me refiero con el tema de la lealtad procesal? Es que la señora Guadalupe Llori denuncia a los asambleístas con el causal diciendo que hemos incumplido la decisión de autoridad competente, ¿verdad? Por haber faltado al cumplimiento de la medida cautelar otorgada. Pero ¿qué ocurre cuando ya la revocan? Ella tenía que haber indicado a la fiscal general del Estado, señora fiscal, ya revocaron la medida cautelar en base, que es la base de mi denuncia contra los 93 legisladores. Es lo que debía haber hecho y no lo hizo. Pero en todo caso, nos dejaron claro también que se ha iniciado el proceso de investigación como cualquier denuncia, que podemos vislumbrar que esto no tiene fundamentos ya, que al final del día sabrá qué hacer con este proceso la fiscal general del Estado, pero nos dejó clarísimo que quien ha actuado quizás de manera maliciosa, de mala fe, ha sido la presidenta Guadalupe Llori. Pidió la fiscal y no hemos coincidido, y es de conocimiento público los impases que he tenido con la fiscal general del Estado, pero coincidimos en que no se debe utilizar el sistema judicial para resolver pugnas políticas, que es lo que ha hecho lamentablemente este nefasto personaje que es la presidenta Guadalupe Llori, al tratar de entrometer a la función judicial dentro de decisiones que tiene que tomar la Asamblea Nacional. Que tenemos una ley, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que es la que rige a los legisladores. Lamentablemente ella no tiene la mayoría, no tiene respaldo ni siquiera de su propia bancada, la cual ella se encargó de partir esa bancada. No tiene el respaldo de la mayoría de la Asamblea Nacional,
porque evidentemente la conducción de la Asamblea es mala, es pésima. No están sobre la mesa de debate los temas importantes y que le interesan al pueblo ecuatoriano: trabajo, salud, educación, seguridad ciudadana. Se esmera en demostrarle al pueblo ecuatoriano cada vez que tiene la oportunidad que no tiene ni las capacidades y que la incompetencia es lo que abunda dentro de su conducción y dentro de su equipo de trabajo. Así que deja sentados nefastos precedentes, pero yo creo que al final del día la comparecencia dentro de la Comisión de Transparencia el día de ayer de la Fiscal General del Estado nos deja elementos muy claros acerca del proceder, no solamente de la presidenta Guadalupe Llori, también de su equipo de trabajo, que es el equipo de la Asamblea Nacional, porque ella utiliza al procurador de la Asamblea Nacional como abogado particular, lo cual es prohibido expresamente por la ley, porque es un funcionario público que además tiene la procuración no de la presidenta, tiene la procuración de la Asamblea Nacional. Es decir, él es el abogado defensor de toda la Asamblea Nacional. Y resulta ser que él es el que denuncia a los legisladores y él es el que recibe las notificaciones contra los legisladores. Imagínense. Increíble. Así de tirado de cabellos son las acciones que ha llevado adelante la señora Guadalupe Llori. Bueno, esa explicación suya amplia nos permite ir a varias inquietudes, Ronnie, trasladándonos ya al escenario de la población. Hace 48 horas aquí entrevistamos al representante de Clima Social, la empresa encuestadora que se encarga de revisar el comportamiento, el criterio de la población frente a el Ejecutivo y Legislativo al cumplirse un año próximamente del mandato presidencial. Y lógicamente va de la mano con la actividad que ha cumplido la Asamblea durante este primer año de este gobierno. Y lo que está claro es lo que usted en el informe que nos ha dado ha indicado ante la pregunta de Lorena, los resultados. Está claro que la población en la encuesta realizada por Santiago ha indicado que el margen de credibilidad, tanto del Ejecutivo como el Legislativo, ha disminuido de manera ostensible. Esto significa que aquí se está jugando a una estrategia de desgaste desde el Ejecutivo hacia la Asamblea. El presidente dijo, yo puedo gobernar sin la Asamblea, pero ha dejado una bomba de tiempo en el interior de la Asamblea a través de la señora Llori, que inicialmente participó directamente, y precisamente eso es lo que los ha llevado a ustedes a evaluar su comportamiento y del CAL por la serie de proyectos, de demandas, de pedidos del pueblo a través de la Asamblea para que comparezcan ministros, etcétera, y se revise leyes y reformas y cambios. Y eso no ha sucedido. Y eso ha llevado a un entrampamiento ahora, y la señora Llori a aferrarse al cargo. Pero la pregunta del millón, para resumir esta inquietud, Ronnie, que siempre me gusta comentarla antes de la pregunta, es: ¿no está la Asamblea, los bloques en general, cayendo en el juego de no solo a la señora Llori, sino del bloque de Pachacuti, que tiene rebeldes al interior, en que están tratando de seguir insistiendo, porque la señora Llori ya está pidiendo que nuevamente, apelando una decisión de otra jueza? ¿Cuándo se le va a poner punto final a este tema para evitar que siga la Asamblea desgastándose y no mirando hacia los problemas? Yo creo que lo que usted ha mencionado ha sido muy claro. Ya. El tema de que desde el Ejecutivo minan el trabajo de la Asamblea Nacional, siempre lo he anunciado, lo he denunciado. El término que usted utilizó es una bomba que han dejado dentro de la Asamblea Nacional, pero hubo una alerta de bomba hace 2 semanas atrás. Pero efectivamente podemos coincidir que eso o lo que está entrampando, entorpeciendo el trabajo de la Asamblea Nacional tiene nombre y apellido, y es Guadalupe Llori, ¿no? Por su mala conducción, que evidentemente deslegitima el trabajo o el buen trabajo de muchos legisladores que sí están cumpliendo su función. De las distintas bancadas políticas aquí, sí tengo que aclarar, hay muy buenos legisladores de las distintas bancadas políticas y hay muy buen trabajo de muchas comisiones, no de todas, no podemos generalizar aquí. Hay comisiones que sí trabajan, hay otras que no trabajan. Hay comisiones que han tenido pocos proyectos y no han presentado ninguno, lamentablemente. Se nota que no hay una buena conducción y que eso tiene que ser evaluado, ¿no? A futuro tiene que ser evaluado. Pero en todo caso, estos bajos niveles de aceptación por parte de la ciudadanía, estoy totalmente de acuerdo. La Asamblea Nacional tiene una deuda histórica con los ciudadanos ecuatorianos. No está tratando los temas importantes y de preocupación del ciudadano. Y esto se debe a que la presidenta está ocupada aferrándose a su cargo, cuando lo que debió haber hecho por decencia, pero no conoce esa palabra,
por decencia, dar un paso al costado y permitir que siga trabajando la Asamblea Nacional. No lo hace porque dentro de sus facultades y competencias, ella tiene que convocar y poner los temas que se van a tratar dentro de las convocatorias del Pleno de la Asamblea Nacional. Acabamos de ser convocados en este momento para un pleno el día martes de la próxima semana a las 3 de la tarde. ¿Puede creer? A las 3 de la tarde. Convóquenos a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, convóquenos temprano para iniciar las labores bien y avanzar los temas que más se pueden. Pero ¿sabe por qué lo hace? Lo hace porque ella decide, es voluntad propia, aferrarse al poder y decir, yo sigo conduciendo la Asamblea Nacional. Entonces, empezamos a las 3 de la tarde, terminamos a las 11 de la noche y suspendemos. Suspendemos para continuar esa sesión y decir, ya estamos trabajando. Pero eso es falso. Es solamente ese truco encantado o esa estrategia macabra que ella trata de hacer junto con sus malos asesores, porque son malos asesores, ¿no? Para seguir tratando de mostrar poder. ¿A dónde quiere llegar? No lo sabemos, pero intereses nacionales no hay ninguno aquí, ¿no? Por parte de la presidenta Yori. Ahí lo que estamos haciendo las fuerzas políticas es, con lo que nos asiste la ley, tratar de controlar y regular los temas que deben ser tratados dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Tenemos acciones legislativas como el cambio del orden del día para poder incluir dentro de esta agenda los temas que realmente le preocupan al ecuatoriano. Pero ¿no le parece que si existiera una buena conducción, esos temas, por sentido común, deberían estar sobre la mesa de debate, sobre la mesa de diálogo dentro del Parlamento? Lamentablemente no ocurre. Ronnie, pero ¿qué debe hacer? Y con esto concluyo la idea, estimada Lorena. ¿Qué debe hacer la Asamblea Nacional? Efectivamente, tiene que ser evaluada la gestión de la presidenta Yori, pero hay que seguir el debido proceso, y ahí soy respetuoso del debido proceso. Según el pronunciamiento del Procurador General del Estado, en base al artículo 18, en concordancia al artículo 166 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la cesación de autoridades se da por la presentación de una denuncia calificada por el Consejo de Administración Legislativa, que luego es remitida a la Comisión Pluripartita 2, que ya está conformada, que ya está funcionando y que ya está analizando todos estos pasos que mencioné. Y luego de aquello tiene que presentar un informe al Pleno de la Asamblea Nacional, y el Pleno de la Asamblea Nacional sabrá qué mejor hacer. No me puedo anticipar a decir se la va a cesar o no se la va a cesar, sería anticipar un criterio, pero yo creo que los incumplimientos de la presidenta han sido obvios, notorios, evidentes y públicos. No se puede tolerar que personas que no tienen la capacidad para poder manejar la primera función del Estado estén ahí. Y algo mencionaba también Emilio. Esto se debe a una estrategia del gobierno, porque el que puso a la presidenta Yori con sus votos, y lo dijo públicamente el presidente Lazo, señora Yori, usted está ahí por nosotros. Usted está ahí por decisión de nuestro bloque. Es lo que ocurre. Entonces ahora háganse responsables de todas las acciones nefastas que ha llevado adelante esta señora en compinchada con sus lacayos, porque ya ni funcionarios públicos deberían ser, porque lamentablemente están cumpliendo disposiciones que da la presidenta y no están defendiendo los intereses de la institución per se, de la institución de la Asamblea Nacional. Así que yo creo que es parte de esta estrategia de descrédito a la primera función del Estado, y ahí coincidimos con Emilio. Asambleísta Ronnie Aliaga, ¿usted no cree que estos recursos que utiliza la presidenta Guadalupe Yori es precisamente para alargar esta crisis y no dejar que la Asamblea empiece a realizar su trabajo, que es fiscalizar y crear leyes? Ustedes no están cayendo en ese juego. ¿Por qué la autoconvocatoria no se puede dar en estos momentos? Por ejemplo, si hablaba en un principio de una autoconvocatoria, ¿qué ocurre? De acuerdo al reglamento, ¿por qué no se puede dar o no existe esa mayoría para autoconvocarse? A ver, nosotros no estamos cayendo en el juego de la señora. El juego de la señora es un tema judicial y de meter la mano meter la mano de la justicia en la primera función del Estado, lo cual no se debería hacer. Imagínense si pidiéramos que todos los actos realizados por la Asamblea Nacional sean sometidos a una evaluación de la justicia. Por Dios, la primera función del Estado, lo que estamos encargados por competencias de ley, de la Constitución, a redactar las leyes, ¿no? a generar leyes. Ahora tenemos que ser revisados por la justicia. Imagínense, de cuándo acá, pero nefasto presente que es a la señora, ¿no? Es lo peor que ha tenido la Asamblea Nacional, crean. Desde la historia republicana, que yo creo del retorno a la democracia, yo creo que ha sido lo peor que ha estado al frente de la Asamblea Nacional, ¿no?
no recuerdo, o al menos históricamente no le veo una comparación. Yo creo que la incompetencia y la ineptitud de la señora, la incapacidad, solamente se puede comparar con la limitación que ella tiene en el tema de comprender los temas legislativos o de comprender las necesidades del pueblo ecuatoriano. Pero nosotros no nos prestamos para ningún juego. Nosotros desde nuestro trabajo, al menos desde las comisiones, estamos funcionando. Las comisiones funcionan, como le dije, bien unas, mal otras, de todo hay, pero hay comisiones que sí están funcionando. Yo pertenezco a la Comisión de Soberanía Alimentaria. El día de ayer hicimos la sesión número 100. 100 sesiones nuevas, fuera de las continuaciones de sesiones que hemos realizado, pero 100 sesiones. Hemos estado trabajando. Hemos presentado ante el Pleno de la Asamblea Nacional ya 4 proyectos de ley que han hecho otras comisiones. Entonces, hay legisladores y legisladores. Y parte de la agenda legislativa, ¿no?, que fue diseñada por la presidenta Guadalupe Llori, pues no tiene concordancia con lo que necesita nuestra gente. Así que nosotros no nos prestamos para el juego. El juego de ella es netamente a base de leguleyadas, de acciones jurídicas, de abusar del sistema judicial, como lo mencionó la fiscal general del Estado ayer en su intervención, de abusar del sistema judicial para tratar de resolver pugnas políticas porque no tienen los votos en democracia. No tienen respaldo de las bancadas políticas, no tienen respaldo de su bancada política, la cual la partió, ¿no? Por eso hay rebeldes y los pachacutic. Ella se encargó de partirlos por sus malas decisiones. Y del por qué no se puede dar una autoconvocatoria, pues, estimada Lorena, eso depende de las fuerzas políticas. Hay fuerzas políticas, y debe quedar claro ante la opinión pública, hay fuerzas políticas que con sus discursos dicen una cosa y sus acciones dicen otra. Yo le puedo citar, la izquierda democrática siempre se rasga vestiduras, se da golpes de pecho y que sí que estamos del lado de los hermanos ecuatorianos, y su delegada en el CAL, porque a la otra legisladora la expulsaron de izquierda democrática, y su delegada en el CAL toma acciones o posturas del lado de la presidenta. Cuando se habla de la autoconvocatoria dicen, sí, vamos a la autoconvocatoria, la asamblea tiene que trabajar. Cuando se les pide las firmas no quieren firmar. La bancada del Acuerdo Nacional, sí, no estamos de acuerdo en la conducción de la presidenta, nosotros no la defendemos, bueno, firmemos la autoconvocatoria, no vamos a firmar. Entonces imagínense, ¿de qué estamos hablando? Nosotros tenemos un discurso siempre directo, franco y transparente con el pueblo ecuatoriano. Lo que se dice se hace. En la política, los políticos somos responsables de lo que decimos y de lo que hacemos. Y eso es lo que debe ser evaluado por el pueblo ecuatoriano. Quienes con sus discursos engañan a la gente, discursos populistas para agradar al ciudadano. Una última inquietud, Ronnie, porque sabemos que tiene que retirarse a las 8 en punto para cumplir otra entrevista. Siempre hay una primera vez en la vida en todo. Esta visita, por muy amable que la vimos a la fiscal, llegar y sentirse incómoda porque sabe que está registrando, avalizando un hecho completamente anormal en la denominada democracia ecuatoriana. La asamblea va en base a esta experiencia que usted ha dicho, quizás no hay en la historia del país algo así que haya sucedido, que un fiscal vaya a indagarlo a ustedes por una resolución que se atraviesa revisión del Código Orgánico Legislativo, etcétera, sus propias leyes. Entonces, van a revisar este tema y proponer algún tipo de reforma, reglamento, qué sé yo, algo que no permita que se repita esto en el futuro, Ronnie. No andemos en eso, porque realmente ahora se escandalizan es por el número de legisladores investigados. Yo tengo investigaciones previas abiertas en el periodo pasado y nadie dijo absolutamente nada. Tengo una investigación previa y abierta por la supuesta interceptación de telecomunicaciones de la Asamblea Nacional. ¿Y saben por qué denuncian sobre eso? La expresidenta Elizabeth Cabeza. Porque a ella se le quedó abierto el micrófono, y cuando se le queda abierto el micrófono la llama María Paula Romo y le pide que la bancada del Partido Social Cristiano no vote por un cambio del orden del día que yo había propuesto para investigar los INA Papers. Me abrieron una investigación previa, siendo legislador, estando en el cumplimiento de mis funciones, y nadie dijo absolutamente nada. Ahora lo escandaloso acá es el tema de cuántos legisladores están siendo investigados, pero ya se ha realizado. Y al final del día, ahí sí concuerdo, el que nada debe, nada teme. La investigación se ha llevado adelante y no ha encontrado ningún elemento, porque resulta ser que al día siguiente cambiaron el tipo de micrófono que utiliza la presidencia de la Asamblea Nacional y que se mantiene hasta el día de hoy, y ahora ese micrófono no es de switch, que usted
presiona y se queda abierto, ahora usted tiene que mantenerlo presionado para hablar. Eso Y tiene eso que es ver Ronnie, con el caso María Paula Romo sí, Mendoza. Ronnie, Por supuesto, precisamente por supuesto. Entonces, una pregunta. por eso le digo, lo escandaloso acá es el número de legisladores que han sido investigados o que han sido notificados. Pero esto se ha dado desde el periodo anterior y no digo y no justifico y no digo que está bien, sino que ante la opinión pública, cuando es contra la revolución ciudadana, no vale y no importa y no dicen nada. Pero ahora que es contra 93 legisladores, evidentemente todo se escandaliza. Ronnie. Al final del día, las respuestas de la señora fiscal, que no coincidimos, y yo soy claro. Precisamente eso quería preguntarte, Ronnie, a pesar de que no han coincidido. Miren, soy muy claro. La señora fiscal no coincidimos en los criterios y creo que no lo haremos nunca. La señora fiscal, al menos a mí, dentro de mis investigaciones, no ha dado ningún resultado. Y es la realidad. Tenemos INAPAPER, consulta mañosa, acabo de poner una noticia crímenes sobre el reparto de hospitales y otras tantas precisamente. más. Usted Tema de tráfico aportó de en estos influencias días. entre María Paula Romo y Elisa de Cabeza y no ha resuelto absolutamente nada. No coincidimos. Para mí, la señora fiscal, cuando hay ciertos temas que les conviene, sí aplica el principio de celeridad o de oportunidad. Y cuando no le conviene, no lo hace. Pero el día de ayer fue clara, muy clara, en el tema de que la presidenta de la Asamblea Nacional presenta denuncias mal redactadas, que no tienen sentido, que no ha reconocido su firme y rúbrica, ¿verdad? Y que sobre todo, a mi criterio, la señora Yori faltó a la lealtad procesal, porque las fechas son importantes. 26 de abril, la presentación de la denuncia. 27 de abril, la revocatoria de las medidas cautelares en lo que se basa su denuncia. 29 de abril se abre la investigación previa y 6 de mayo se notifica a los legisladores. ¿Por qué si el 27 de abril ya había la revocatoria de las medidas cautelares? ¿Por qué el 28 la señora Yori no le dijo a la fiscal, señora fiscal, mire, ya revocaron las medidas por las cuales yo estoy diciendo que me han vulnerado los derechos? Se revocaron porque no se incumplieron, por eso se revocaron. Nunca se dio el hecho por el cual ella denunciaba que le estaban vulnerando sus derechos. ¿Ok? ¿Por qué no lo puso en conocimiento de la señora fiscal? Y la señora fiscal inicia su investigación previa porque no tenía esa información. Y eso ha quedado clarísimo. Entonces, estamos hablando de que la señora Yori también le oculta información a la fiscal, ¿no? Pero es que es público, porque hay una providencia donde se coge y se remite a la revocatoria. Pero hasta el día de hoy, a la señora fiscal, y dicho por ella, todavía no le llegan los expedientes que ella ha solicitado sobre la revocatoria de las medidas cautelares. Pero en todo caso, el uso y el abuso del derecho debe ser una práctica que debe ser desterrada del país. Que personajes nefastos, como la señora Guadalupe Yori, no deberían dirigir ni siquiera los grupos barriales o las dirigencias de barrio. No tiene la capacidad, y eso tiene que ser ella franca y sincera. No tiene la capacidad, realmente ha demostrado incompetencia dentro del manejo de la Asamblea Nacional, muy limitada, ¿no? Hasta en sus discursos, imagínense, se anota en la palma de la mano se anota las cosas para tener una ayuda de memoria. Imagínense, contra eso estamos luchando. Ese lamentablemente es el resumen de lo que hoy vive la Asamblea Nacional a través de la conducción, porque no hay que meter a todos los legisladores en un solo saco. Hay muy buenos legisladores de otras bancadas políticas distintas a la mía. Hay muy buenos legisladores, hay que reconocerlo. Pero la señora, una pésima conducción ha llevado adelante. Bien. Así que yo creo que esos son los temas que realmente debemos debatir, conversar, pero la Asamblea Nacional tiene la responsabilidad histórica de darle respuestas al pueblo ecuatoriano. Los temas importantes son los que se deben debatir y son los que deben agotarse en el debate político a la altura y no seguirnos desgastando en esta profunda crisis en la cual nos tiene sometidos la presidenta Guadalupe Yori. Muchísimas gracias. Bueno, interesante, un amplio diálogo con la asambleísta Ronnie Aliaga, y a continuación estará Patricia Sánchez del grupo de los rebeldes de Pachacuti, Ronnie, así que vamos a seguir ampliando este análisis porque el país está preocupado de que se atienda urgente el tema de la inseguridad, y ojalá en una próxima entrevista, Ronnie, podamos hablar exclusivamente de ese tema, porque usted fue parte de una estructura que en el gobierno del expresidente Correa logró llegar a acuerdos, entendimientos
para que no existan estos Y ahora que ha descuartizamientos. existido un trato más cordial con la fiscal general de la Nación, a ver si usted ha presentado incluso mayores alegatos al tema del reparto de hospitales en estos días. Bueno, Y miren, no es que ha habido un trato más cordial. Lo que ocurre es que nosotros somos técnicos. Miren, no es el que más grita el que tiene la razón. Nosotros con argumentos hemos demostrado que la señora fiscal a veces tiene orientaciones que no compartimos nosotros, ¿verdad? Como la persecución hacia nuestros líderes políticos. No compartimos. Pero en este caso particular de la denuncia que hemos hablado de 93, contra 93 legisladores, ella explicó y quedó clarísimo que quien induce a este tipo de acciones es la presidenta Guadalupe Llori. Aquí no es por defender a la fiscal, yo no la defendería, ella es abogada, sabrá defenderse en su momento y tendrá que responder por muchísimo ante el pueblo ecuatoriano y ante la Asamblea Nacional, que tiene el control político sobre el trabajo de la fiscal general del Estado. Pero al menos en este caso, las respuestas fueron claras. La responsable de todas estas acciones que han usado y abusado del derecho, que han querido o intentado, y la pretensión es que el sistema judicial se mete en pugnas políticas, es la señora Guadalupe Llori. Y por supuesto, muchísimas gracias por la invitación para hablar de temas de seguridad. Claro que sí, estamos preparados. Yo creo que eso le falta a muchísimos legisladores. Ojalá se decidan a coger los libros que no cuesta nada y a leer al menos las noticias o ver los noticieros. Muchísimas gracias. Gracias, Ronnie. No se diga más. Caso cerrado. Caso cerrado. Vamos con una breve pausa y estará con nosotros la rebelde, arquitecta Patricia Sánchez, miembro de Pachacuti, hasta que Pachacuti se lo permita o no se lo ha permitido. Vamos a hacerle muchas preguntas y saber si ella está también en la ardorosa defensa de doña Guadalupe, que está haciendo diabluras en ese parlamento. Volvemos. Usted está escuchando Buenos Días, País. Este es un espacio de clasificación A, apto para todo público, de contenido P, publicitario. Nuevas obras para el sector Isla Trinitaria. Estamos realizando la pavimentación de calles, construcción de aceras, bordillos y la arborización en todo este sector, para beneficiar así a todos sus habitantes, mejorando su movilidad. Las obras se ven en todo Guayaquil.